Veamos ahora las funciones de los enunciados teóricos. ¿Por qué en la ciencia se utilizan enunciados teóricos? Una primera razón es que las teorías y los enunciados teóricos son apropiados para explicar muchas generalizaciones empíricas o también generalizaciones teóricas, enunciados teóricos de menor nivel. Por ejemplo, las leyes de Newton se dice que explican, subsumen, las leyes de Kepler acerca de los movimientos celestes y las de Galileo acerca de los terrestres. Y esa subsunción sería parte de la explicación de ambas regularidades. Otro caso es que en la teoría del consumidor se deduce y se explica, en cierto sentido, la curva de demanda con pendiente negativa a partir de enunciados teóricos como el que señalé antes, de la tasa marginal de sustitución. Entonces, una primera función que podemos decir cumplen los enunciados teóricos es la de explicar enunciados de menor nivel, ya sean teóricos, generalizaciones empíricas o enunciados empíricos básicos. La segunda razón es que las teorías permiten predecir eventos y entidades novedosas, que con las puras generalizaciones empíricas jamás no hubiéramos imaginado. Por novedosa me refiero a predicciones acerca de hechos que nunca antes hemos observado o nunca antes nos hemos propuesto observar y se hacen predicciones respecto a ese tipo de eventos. Un ejemplo que vamos a utilizar es el de los agujeros negros. Los agujeros negros en realidad surgieron de una predicción de la teoría de la relatividad general en donde una solución de las ecuaciones de Einstein daba lugar a puntos en donde la curvatura del espacio era infinita, que se llamaron singularidades, y que implicaban dentro de cómo estaba planteada la teoría de de Einstein, que ese punto tenía una fuerza gravitatoria infinita. Bueno, eso fue una predicción novedosa, obviamente. Nadie antes de esa teoría se imaginaba siquiera que existían agujeros negros. Y tal predicción no hubiera sido posible sin la teoría. Si nos quedáramos con generalizar aspectos de nuestra experiencia, jamás hubiéramos llegado a eso. Y el tercer motivo es que cuando una generalización empírica falla, es decir, se da una excepción, una anomalía, los enunciados teóricos que están detrás de esa generalización empírica nos ayudan a encontrar por qué se dio esa anomalía. Vamos a abordar estos ejemplos más en detalle. Damos el ejemplo de la teoría del consumidor y el tema de la curva de demanda. A nivel de una generalización un enunciado que es teórico, en realidad incluye una teoría acerca de la relación entre el precio y la cantidad demandada de una mercancía. La curva de demanda tiene pendiente negativo en el enunciado teórico de bajo nivel, es decir, está muy cercano a una generalización empírica. Ok, tenemos este enunciado de bajo nivel, pero nos queremos explicar por qué, porque se da esta relación inversa entre el precio de demanda de un bien y la cantidad que se demanda. ¿Por qué mientras más sube el precio, menor es la cantidad que se está dispuesto a pagar de ese bien? Y la teoría del consumidor, que es una teoría más abstracta de mayor nivel que utiliza conceptos como utilidad y se mete en las preferencias de los agentes, analiza cosas como la tasa marginal de sustitución que vimos, el efecto sustitución, el efecto renta, que sirven para explicar la curva de demanda. La curva de demanda se construye deduciendo el efecto que tiene sobre las decisiones del consumidor un alza, por ejemplo, o baja de los precios. Acá hay distintos puntos de las rectas presupuestarias, esto lo van a ver más en detalle en micro, que van dando cuenta de distintos puntos del consumo de la mercancía que van generando precisamente este patrón de a menor precio, mayor cantidad demandada. Y acá se utiliza teoría como por ejemplo el efecto total de un cambio en el precio que va generando la curva de demanda contiene un efecto de sustitución y un efecto renta. No importa que sepan ahora los detalles de esa idea, el punto es que sirva para ilustrar que una teoría que habla de cosas como efecto sustitución, efecto renta, utilidad, sirve para explicar por qué se produce la curva de demanda con pendiente negativa.
Habíamos dicho que la tercera razón por la cual son importantes los enunciados teóricos porque nos permiten explicar anomalías cuando se producen o cuando se pueden producir. Un caso de anomalía es el bien Giffen que contradice, por eso una anomalía, la idea de que todas las curvas de demanda de todos los bienes tienen pendiente negativa. El caso de un bien Giffen es uno en donde aumenta el precio de ese bien y se demanda más. Hay mayor cantidad demandada. Es una anomalía, nadie pensaría que podría existir algo de ese estilo. Un bien que se encarece y la gente demanda más, pero vamos a considerarlo acá. Y nuevamente la teoría del consumidor nos permite explicar y entender en qué casos podría producirse un bien Giffen. Se da, esto también lo van a ver, cuando el efecto renta es mayor al efecto sustitución y va en sentido contrario. Una situación muy anómala que, por ejemplo, supuestamente se había medido en Irlanda, Giffen la había medido cuando subió el precio de las papas y la gente, en vez de demandar menos papas, demandó más. Y se preguntó ahí por qué ocurrió eso, ese fenómeno extraño. Y tenía que ver con que el hecho de que al ser muy pobres los irlandeses en ese tiempo y formar parte de su canasta de consumo la papa en gran medida, cuando la papa era más barata, eso les dejaba más presupuesto disponible para hacer variar, enriquecer un poco su dieta, comprar un poco de carne y no comer exclusivamente papas. Pero cuando la papa se encareció, eso tiene un efecto renta, es decir, disminuye el presupuesto de las familias pobres de Irlanda, tal que ya no pueden seguir comprando carne y otras cosas que hacen variar la dieta y sigue siendo la mejor alternativa a pesar de que subió su precio posible para alimentarse la papa. Entonces aumentan en su dieta la cantidad de papas que consumen. Esa es como la explicación de la existencia de bienes Giffen. Otro ejemplo el primer caso de explicación de cuando se explica algo ahora en el campo de la física es la generalización que podemos hacer de que, por ejemplo, el agua u otras cosas hierve, pasa de estado sólido perdón, de estado líquido a estado gaseoso. Eso vendría a ser una generalización empírica, ¿cierto? El agua hierve cuando se calienta a un determinado nivel. La teoría cinética de los gases, que plantea que los gases y en general los cuerpos sólidos, líquidos y gaseosos son moléculas que tienen determinado nivel de energía, movimiento, y el calor, lo que es el aumento de la temperatura, es el aumento de la energía cinética promedio de las partículas que forman parte, permite explicar por qué el agua se evapora, ebulle cuando se le aplica temperatura, porque se añade mayor cantidad de energía cinética a las partículas que están ahí y ese movimiento más grande empieza a hacer que se empiecen a separar y a chocar entre sí y a formar lo que conocemos como un gas. Entonces tenemos otro caso en que una teoría explica una generalización empírica. Y por último, un ejemplo de predicción novedosa era, como les decía, la de los agujeros negros. Esto ya se los conté, bueno, la teoría de la relatividad general predecía que ciertas soluciones de las ecuaciones de Einstein daban lugar a puntos en donde la curvatura era infinita y por lo tanto la gravedad infinita, y fue una predicción absolutamente novedosa. Al principio nadie decía ni pensaba que, porque se hacía esa predicción, realmente existían los agujeros negros. Y con el tiempo se verificó la predicción. Ahora aceptamos que existen agujeros negros, pero de no haber sido por la teoría, por haber formulado algo a este nivel de abstracción y de teorización, jamás hubiéramos predicho ni descubierto los agujeros negros. Entonces, una de las funciones que cumple una teoría es hacer predicciones novedosas. Por último, Klimovsky habla del problema del acceso a los enunciados de nivel 2 y nivel 3 y de lo que habla en cierta medida también de los métodos modelísticos. El punto acá es el siguiente. Para acceder a los enunciados de nivel 3 teóricos, puesto que incluyen términos teóricos que inventamos y que postulamos y que exceden nuestra observación cotidiana,
no se puede plantear que accedemos a esos enunciados, a los de nivel 3, por decirlo así, generalizando los de nivel 1, los empíricos básicos, ni tampoco los de nivel 2. No podríamos plantear eso. ¿Por qué? Porque tiene un elemento creativo de crear nuevas taxonomías, crear nuevos conceptos, postular entidades nuevas, procesos nuevos, que lo desvinculan, por decirlo así, de los enunciados de nivel 2 a nivel 3 en su generación, cómo se produce. Y después lo que existe, vamos a ver, el método hipotético deductivo plantea que estas creaciones teóricas que tienen alto grado de libertad, posteriormente son contrastadas eh, mediante las cosas que podemos deducir de ellas y las contrastamos contra la experiencia. Pero eso es compatible con un alto grado de libertad respecto a cómo generamos las teorías. Y eso niega la idea de que accedamos al conocimiento de los enunciados teóricos simplemente generalizando o extrapolando los enunciados de menor nivel. Los métodos modelísticos vendrían a ser sirven, el crear modelos, hacer modelos, sirve para desarrollar conjeturas teóricas y explorar conceptualmente nuevas cosas. En ese sentido se vinculan a la creatividad de la que hablábamos y alejarnos de lo observable. Pero luego las predicciones que hagamos a través de los métodos modelísticos que nos permiten desarrollar esta creatividad de resolver un problema complejo sin necesariamente estar viendo que generalizamos estrictamente a partir de una experiencia determinada, luego tiene que contrastarse, corroborarse por la investigación empírica. Esa es la idea del método hipotético deductivo.